La economía del mundo se está desacelerando. El último informe de perspectivas de la OCDE muestra cómo esas perspectivas, las globales, se están volviendo cada vez más desafiantes. Los aumentos sustanciales de las barreras comerciales, las condiciones financieras más estrictas, la debilidad de la confianza empresarial que se ve en la inversión, en la evolución de la inversión o de los propios consumidores, junto con esta enorme palabra que tanto repetimos, la incertidumbre, están haciendo la política y la comercial. Están amortiguando sustancialmente la buena marcha que hasta ahora parecía traer el mundo. Saludamos en Capital Radio y damos la bienvenida al economista jefe de la OCDE, don Álvaro Santos Pereira. Don Álvaro, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues encantados de saludarle, abordar la incertidumbre, revivir el crecimiento son las tareas que plantea la OCDE en este informe en el que revisa a la baja la visión de hace apenas unas semanas, cuando se esperaba que el crecimiento de la economía del mundo estuviese en el 3,1, ahora el crecimiento proyectado es el 2,9, son 0,2 de reducción. No es mucho, pero está advirtiendo de algo, ¿no, don Álvaro? Sí, pero son 4 décimas desde diciembre. Entonces, los últimos meses hemos revisado en la baja casi toda la gente. De esta vez hemos revisado a la baja prácticamente casi todos los países. España ha sido una excepción para este año, pero podemos explicar un poco más tarde. Pero casi todos bajamos por los motivos que ha dicho, que la incertidumbre en términos de política comercial y de política económica ha aumentado muchísimo. Una incertidumbre que es la más grande que hemos tenido en las últimas décadas, los indicadores nos dicen, y eso ha tenido un impacto grande en el consumo y la inversión. Y además, con el impacto de los aranceles de americanos, va a tener un impacto bastante grande. Nuestros modelos y nuestras estimativas muestran muy claramente que eso va a disminuir el crecimiento y aumentar las presiones inflacionarias. Entonces, es eso. Eso resulta que tenemos una economía mundial a crecer muchísimo menos, casi toda la gente creciendo menos, y además hay más presiones inflacionarias en varios países. Vemos que la desaceleración se concentra principalmente, don Álvaro, en Estados Unidos, primera economía del mundo, bueno, toda América del Norte, Canadá y México, pero también en China. Sí, un poco también en Europa, pero los países más afectados son los países que tienen donde los aranceles tienen más impacto. Y exactamente los países que son más afectados, Estados Unidos, hemos revisado en baja, el año pasado estaba creciendo a 2,8%, hemos revisado en baja la última vez en marzo para 2,2 y ahora 1,5 para este año. 1,6, perdón, y 1,5 el próximo año, exactamente por eso, por todo ese impacto. Y después Canadá, México, que están muy integradas en los Estados Unidos, y otros países que también han sido más afectados por los aranceles americanos. Nos decía usted, citaba hace un instante, la inflación. ¿Puede resultar más pegajosa, más sticky, más persistente de lo que se estaba esperando? Sí, bastante más. Lo que pasa es que la inflación de los servicios está bastante persistente hace algún tiempo, pero para los bienes no ha aumentado mucho. Los últimos meses ha empezado a aumentar un poco más. En países como Japón, por los precios de los alimentos, ha aumentado un poco más también. Pero lo que resulta con los aranceles, las barreras comerciales, es exactamente que la producción de bienes, los precios de esa producción va a aumentar. Y por eso tiene un impacto en los precios de los productos intermedios, en las materias primas y todo eso, y eso va a aumentar los precios, aumenta los precios a los consumidores y para los productores. Y por eso va a tener un poco más de impacto en la inflación. Prevemos que, por ejemplo, para los Estados Unidos, la inflación este año va a llegar otra vez cerca de los 4%, bajando el próximo año, pero eso también, las mayores barreras comerciales van a tener un impacto también en otras partes del mundo. Nos cuesta imaginar lo difícil que debe ser su trabajo, señor Santos Pereira, en la OCDE,
para evaluar este impacto con aranceles que suben y bajan cada semana, según la política americana. Mira, ¿quién hace previsiones en este momento? Es complicado porque claramente las previsiones, lo que tenemos que asumir en nuestra previsión cambian bastante. Casi siempre, los últimos meses hemos intentado trabajar con escenarios y después entonces hacer una decisión. De esta vez decidimos que lo que ha sido decidido más o menos en medio de mayo, con la suspensión de las llamadas tarifas recíprocas, pero con 10% de las tarifas de toda la gente, iba a avanzar y después 25% en las cero y 25% de los coches. Y esas son nuestras previsiones, pero ahora es complicado hacer previsiones porque las cosas cambian muy rápidamente. Un elemento crucial es ver cómo está la confianza, tanto la empresarial como la de los consumidores. Y el dato que lo mide realmente, aunque eso siempre son consideradas como indicadores o tendencias de futuro, es el comportamiento de la inversión. Y la inversión ahora mismo es débil en el mundo, ¿no? Es débil. La inversión ha bajado mucho, ¿no? Ese ha sido el tema nuestro especial de nuestro informe. La inversión bajó para los países de la OCDE 22% después de la crisis financiera de 2007-2008. Después bajó 7% aún más durante COVID. Y ahora, claro, con toda la incertidumbre, hay un riesgo que la inversión va a bajar mucho más. La inversión bajó en términos de inversión global, pero también en términos de inversión para construir casas y inversión también en términos de inversión pública. Y todos los componentes han bajado. Han mejorado un poco la inversión pública, como vemos en países como España en los últimos años, pero todavía tenemos un gap de inversión muy grande. Lo que significa cuando tienes poca inversión, hay mucho menos productividad, menos creación de empleo y menos crecimiento. Es un punto esencial. La OCDE, junto con el informe de perspectivas, suele plantear una serie de recomendaciones. ¿Qué pueden hacer los responsables políticos para devolver el crecimiento y, sobre todo, para recuperar una confianza que parece dañada? ¿Qué propone la organización? Lo más importante, la prioridad total es exactamente intentar que los países negocien, pues, entren en la tabla de la mesa de negociaciones y puedan llegar a acuerdos comerciales para bajar las barreras y las tarifas. Eso es lo más importante para disminuir la incertidumbre que está afectando el consumo y la inversión. Segundo, pensamos que la política monetaria se va a quedar todavía bastante vigilante y hay un poco en margen, por ejemplo, en Europa para bajar un poco la tasa de interés, pero no mucho, pero hay un poco más de margen. Pero en términos fiscales, muy importante mantener la disciplina fiscal. Pero encima, lo más importante, nosotros pensamos exactamente es apostar en la inversión. ¿Qué se puede hacer? Mejorar la concurrencia entre sectores, disminuyendo barreras que existen en muchos sectores, principalmente en servicios y sectores como las telecomunicaciones y de transportes. Segundo, también invertir en los gaps que existen en términos de cualificaciones de la gente. A muchos tenemos bastantes faltas de trabajadores en varias áreas y es necesario invertir en esa área para atraer más trabajadores y también en partes como inmobiliarias aumentar la inversión porque ha habido una gran distancia entre la demanda y la oferta en términos de inversión inmobiliaria en muchos países que aumenta los precios de las habitaciones en muchos países también. Y la inversión pública, aumentar la inversión en términos de infraestructuras críticas como energía, como hemos visto en España y en Portugal hace algunas semanas. Muy importante aumentar la inversión en las redes y en la parte energética, pero también otras infraestructuras críticas.
Nos gustaría, don Álvaro, claro, por supuesto, nos interesa en particular la visión de OCDE sobre España. ¿Por qué sale mejor la economía española en esta foto comparativamente con otras europeas? Mira, España en los últimos años ha tenido un aumento bastante grande en términos de consumo y el boom del turismo que ha ayudado bastante. Pero hay otro tema que está a impulsionar el crecimiento global de España, que es el aumento de la población con aumento de la inmigración. Uh, y eso tiene un impacto absoluto en términos de crecimiento, porque el crecimiento depende no solo del aumento de la inversión, del capital, pero también de la parte de trabajo. Pero per cápita, por persona, España no está creciendo mucho. Y entonces, por eso es muy importante apostar más en políticas de deportividad. Pero España lo que está haciendo en términos de aumento poblacional es exactamente intentando traer gente, inmigrantes de varios, uh, para trabajar en varios sectores que son clave y para intentar hacer lo que estaba diciendo antes, que hay muchos sectores que no hay gente suficiente para trabajar en esos sectores. Por eso España está intentando traer esos trabajadores, principalmente de América Latina. Pero hay claramente una diferencia en términos de crecimiento global y en términos de crecimiento per cápita. Y el per cápita no está creciendo mucho y por eso apostar en políticas que puedan aumentar la productividad española es fundamental. Pues agradecemos a don Álvaro Santos Pereira, economista jefe de la OCDE, esta explicación en primera persona de este informe que acaba de publicar de nuevo con las perspectivas para el mundo la OCDE en 2025. Don Álvaro, gracias. Le deseamos un buen día. Muchísimas gracias. Buenos días.